Buenos días y que el Señor los bendiga. El pastor David de la Rosa una vez más aquí con ustedes. Les damos la bienvenida a nuestra devoción de hoy, de miércoles. Y le pedimos al Señor que usted y su familia estén bien y que sigamos confiando en el Señor en todo lo que hagamos. Y le damos las gracias al Señor por usted también, porque usted ha tomado el tiempo para poder ver y escuchar este video, esta devoción. Y le pedimos al Señor que sea de bendición a su vida. Y cada versículo que se lea, cada palabra que se hable, aún la palabra del Señor dice, hermanos, que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Siempre toca, siempre impacta. Y es lo que le pedimos al Señor, que toque e impacte sus vidas hoy, en este día. Voy a leer, hermanos, de el libro de Gálatas, la epístola que Pablo escribió a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y si usted ha notado, hermanos, de la manera que predico y enseño, me gusta leer de diferentes versiones, porque yo creo en mi corazón que Dios habla por medio de cada una de estas versiones, traducciones. Cada una es diferente y cada una lo explica un poco diferente para que podamos entenderlo un poco más. Y yo verdaderamente creo, hermanos, como siempre le digo, espero al Señor que sea de bendición a su vida, pero también que podamos entenderlo por medio de estas diferentes versiones. Las dos diferentes versiones que voy a leer, porque voy a leer tres, I'm going to read three. Las primeras dos que voy a leer son versiones que normalmente leo, que es la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Y luego al final, hermanos, la tercera va a ser la traducción en lenguaje actual. La primera lee de esta manera, la Nueva Versión Internacional dice: he sido crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sino que lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, el mismo capítulo, el mismo libro, dice: mi antiguo yo, mi viejo yo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Perdón. Dice: así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El último, hermanos, de la Nueva Traducción, traducción en lenguaje actual, de TLA, dice: en realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza, a mi fe en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Fíjense, hermanos, que la muerte, la vida, la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son elementos esenciales para nuestra salvación. No hay nada más, hermanos, que solamente la fe que tenemos en la persona y los hechos de nuestro Señor Jesucristo, que pueden ser suficientes para reconciliarnos una vez más con Dios y perdonar nuestros pecados. Y cuando digo, hermanos, nuestra fe en la persona y en la obra y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de la manera que nació, de la manera que vivió, de la manera que Él entregó su vida, porque nadie le quitó la vida, Él la entregó, de la manera que Él entregó su vida, de la manera que murió en la cruz, de la manera que fue enterrado o puesto en la tumba, de la manera que fue resucitado al tercer día. Es esencial, son elementos esenciales
y son, hermanos, también verdades centrales en el Evangelio. Hay personas que, y lo voy a decir de esta manera, hay creyentes, hay cristianos que dicen que Jesús no murió, que Jesús no resucitó, no pudo haber resucitado. ¿Por qué? Porque no murió. Porque ellos dicen, y de dónde, perdón, porque voy a usar ese término, de ahí se agarran de que de la manera que Cristo no le quebraron las piernas, porque algo muy común que hicían, una práctica muy común que hacían los soldados romanos con personas que estaban en la cruz, ya cuando los iban, antes de bajarlo, le quebraban las piernas, las rodillas, les pegaban ahí donde estaban crucificados, les pegaban, les quebraban las piernas, y los bajaban y los arrojaban, los echaban a un lado. Pero lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, como miramos y hemos leído la palabra del Señor, miramos que dice que no le quebraron las piernas, porque dijeron, no, pues murió, ese hombre murió. Pero sabemos que no simplemente arrojaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a un lado. Vino un hombre, Joseph of Arimathea, pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que él lo pudiera poner en la tumba que él tenía. Y ahí es donde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos, hermanos, como dije, las verdades claves del Evangelio es creyendo en su vida, creyendo en su muerte, cómo fue y dónde fue enterrado, en el sepulcro, en la tumba, y de la manera que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor. Y cuando somos salvos, hermanos, por la fe, cuando creemos en todo eso y ponemos nuestra fe en el Señor y somos salvos por medio de la gracia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en fe en nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en esa posición que debemos de estar en Cristo Jesús, donde Dios nos alineamos, we align ourselves, if I can put it that way, si lo puedo poner de esa manera, nos alineamos con nuestro Señor Jesucristo, donde Dios nos quiere, donde Dios nos requiere que estemos. Fíjense, hermanos, que aún somos trasladados de donde estábamos antes, en la naturaleza pecaminosa en que estábamos viviendo en el pecado, a una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Somos hechos criaturas nuevas. Ya no vivimos como vivíamos antes por lo que hizo Adán en el jardín de Edén, que Dios les dijo no coman del árbol. Eva tomó el fruto de ese árbol, ella comió, le dio a Adán, los dos pecaron, cayeron de la gracia de nuestro Dios. Dios los echó fuera del jardín de Edén, y de ese entonces, hermanos, existe el pecado. Y nosotros somos parte de eso. Déjeme corregirme, éramos parte de eso, porque ya no somos parte de eso. Pero el cuerpo en que vivimos, porque si leemos, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que vivo en este cuerpo terrenal. En este cuerpo terrenal. Este cuerpo terrenal, hermanos, en que vivimos, es un cuerpo pecaminoso. La naturaleza nuestra es una naturaleza pecaminosa. Y por eso, hermanos, de donde vinimos, de esa naturaleza pecaminosa, por eso Pablo escribió, he sido crucificado. He sido crucificado. Aún en la Nueva Traducción Viviente dice, el antiguo yo, el viejo yo, fue crucificado con Cristo.
Y aún en la traducción del lenguaje actual dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Cada una de estas cosas, hermanos, cada una de estas versiones lo explica un poco más y un poco más y un poco más. Para que podamos entenderlo y podamos saber, hermanos, que el viejo yo, porque aún Pablo, cuando él dice eso, que yo he sido crucificado. La palabra del Señor habla del hombre viejo. ¿Qué éramos antes? La persona que éramos antes, ese es el hombre viejo. Ese hombre viejo fue crucificado ahí con Jesucristo. Por eso Cristo dijo, hermano, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No nomás estaba hablando de los soldados que estaban echando suerte por su ropa y los líderes religiosos que estaban ahí, que lo habían arrestado, habían hecho todo lo que hicieron con él, y aún las personas que días antes ellos estaban gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ahora estaban gritando, un momentos antes estaban gritando, crucifíquenlo, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Él no nomás estaba hablando de ellos. Él estaba hablando de cada uno de nosotros, estaba hablando de usted, estaba hablando de mí. Porque Él sabía que nosotros también fuimos crucificados con Él. Esos clavos también traspasaron el hombre viejo, el pecado. Por eso Pablo escribe lo que escribe. Pero les digo esto, hermanos, aún dice la palabra que en la Nueva Traducción Viviente, como mencioné, que el cuerpo terrenal en que vivimos, ese cuerpo terrenal, hermanos, es esto que está aquí. El que se enferma, el que duele, el que da hambre, el que se cansa. Este cuerpo terrenal es un cuerpo pecaminoso, es una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, hermanos, siempre combate y va a combatir contra la nueva criatura, la nueva persona que ahora somos en Cristo Jesús. Pero les digo esto, hermanos, que el hombre viejo ya ha muerto. Ese hombre viejo. La muerte, el pecado, Satanás mismo ya no tiene poder sobre vosotros. Ya no tiene poder sobre vosotros. Y cuando digo, hermanos, que la muerte ya no tiene poder sobre vosotros, no estoy diciendo que vamos a ser inmortal, que vamos a vivir para siempre aquí. No. Porque este cuerpo muere. Yo muero. Este cuerpo va a morir. Con la ayuda del Señor, en muchos años. Que el Señor me conceda 30, 40 más años. 50 más años. Voy a tener 102. Si el Señor me concede 50 más años. Y aún si llega al punto, hermanos, que Cristo viene por su pueblo antes de que yo muera, entonces este cuerpo se va a quedar aquí. Este cuerpo ya no va a existir. Cuando nosotros moremos, hermanos, y nos entierran, ese cuerpo se queda ahí. Por eso estoy diciendo que se queda ahí. Ese cuerpo se queda ahí. Polvo a polvo, ceniza a ceniza, de donde venimos, ahí vamos a regresar. Y lo que sigue adelante, hermanos, es el espíritu, es el alma. El hombre viejo, por eso digo, hermanos, que la muerte no tiene poder sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. Hay muchas personas que piensan que cuando uno muere, ahí se termina todo. Y si nosotros pensamos de esa manera, hermanos, estamos tan equivocados, tan tristemente equivocados, porque no es verdad. Cuando morimos, hermanos, no es lo último.
Ahí no se termina. De veras, hermanos, es el comienzo. Es el comienzo de algo hermoso. Si hemos vivido una vida recta delante del Señor, es el comienzo de algo hermoso. Pero si no hemos vivido nuestra vida recta delante de Dios, entonces va a ser el comienzo de algo horrible, de algo terrible. Pero hablando, hermanos, de ahorita, hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ese poder de muerte, del pecado, del enemigo, ya no tiene poder sobre. Aún, hermanos, la ley. ¿Qué ley? La ley que aquí de la tierra. No, la ley del Antiguo Testamento. Ya no somos parte de eso. Porque ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivimos bajo eso. Yo sé que a lo mejor hay personas ahí que están mirando y van a mirar este video y van a decir: ¡ay, pastor! ¿Cómo es posible que usted pueda decir eso? No, porque la palabra lo dice. No somos salvos por medio de la ley. Somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La ley no aplica a nosotros. Personas que vivieron bajo la ley en el Antiguo Testamento, sí, ellos vivían bajo la ley. Pero nosotros que ahora recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahora vivimos bajo la gracia. Por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros ahora también podemos identificarnos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Identificamos con su muerte. ¿Por qué? Porque el hombre viejo murió ahí en la cruz. Pero también nos podemos identificar, hermanos, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora nosotros somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Por eso es, hermanos, que nosotros verdaderamente podemos decir, como dijo Pablo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Tenemos, hermanos, una nueva resurrección en Cristo Jesús que vive en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos nuevos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, eso quiere decir que por eso tenemos que someternos. Y lo digo una vez más, tenemos que someternos a la guianza de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Tenemos que someternos. Tenemos que, para poder decir, y si queremos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive, he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive, entonces tenemos que someternos a la guianza del Espíritu Santo. The more I respond to His gracious leading, lo más, hermanos, que yo respondo a su guianza, lo más que yo puedo decir: yo vivo, pero no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo más, hermanos, que moremos, lo más que podemos vivir para Él. ¿Por qué? Porque Él murió para que nosotros pudiéramos verdaderamente vivir. Vamos a orar. Padre, mi Señor, te damos gracias, mi Padre, por esta devoción. Te damos gracias, mi Señor Santo, por cada uno de los versículos que pudimos leer, las diferentes traducciones, versiones que pudimos leer, que tú, mi Señor Santo, has hablado y sigues hablando a nuestras vidas cada vez. Te pido, mi Padre Santo, que cada palabra, cada cosa que se mencionó haya sido de bendición a mis hermanos, mi Señor, a las vidas de ellos, mi Padre.
lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos entender y realizar, mi Señor Santo, que el hombre viejo fue crucificado con Cristo Jesús y ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También, mi Padre Santo, que podamos someternos a la guianza de tu Espíritu Santo. Ese dulce, dulce Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, que nos enseña el camino. Te doy gracias, mi Padre, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia, mi Padre Santo. En el nombre poderoso, milagroso, maravilloso, único de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias te damos por todo. Amén. Hermanos, una vez más, gracias por tomar el tiempo de poder ver este video. Gracias por estar con nosotros. Este domingo, hermanos, aquí vamos a tener culto una vez más. Las puertas del templo de Elim se van a abrir una vez más. De las 10 de la mañana hasta las 11 va a ser un culto de 1 hora. Vamos a tener alabanza y adoración. La palabra del Señor va a ser predicada. También, hermanos, vamos a estar participando de la Santa Cena. Algo que no mencioné y lo estoy mencionando ahorita. Yo sé que las escuelas ya empezaron, pero vamos a estar orando, hermanos, este domingo por nuestros niños, nuestros hijos que han regresado ya a las escuelas, pero también vamos a orar por todos nuestros maestros, cada una de nuestras personas que trabajan en los sistemas escolares, hermanos, vamos a estar orando por ellos también. Si usted va a poder venir, traiga a sus hijos, traiga a sus muchachos, así podemos orar por ellos. Y si usted es maestro o trabaja con las escuelas, vamos a orar por usted también, hermanos. Pero si no va a poder venir, mándeme mensaje. Usted ya sabe mi número, mándeme un texto, mándeme un mensaje con los nombres de sus hijos y así también podemos leer esos nombres aquí. De los más chiquitos, hermanos, que están en elementary, los que están en middle school, aún los que están en high school y también los que están en el colegio. Yo tengo 2 en el colegio ahorita y vamos a estar orando por ellos también. Mi esposa trabaja por un sistema escolar, vamos a estar orando por ellos también, hermanos. Venga, como dije, de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, 1 hora, vamos a tratar de hacer todo eso en 1 hora. Si nos pasamos un poco, está bien. Pero venga, hermanos, y aquí los miramos una vez más este domingo, confiando en el Señor, que el Señor va a estar con nosotros. Y como siempre, hermanos, les digo, tenga una semana bendecida y tenga un resto de semana bendecida y victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. And my shame is undone.